Nosotros ha llegado el momento de hablar de historia. Ya está aquí Isabel Revuelta. Y por supuesto, pues de qué vamos a hablar más que del 2 de octubre, que no se olvida. Isabel Revuelta, ¿cómo estás? Muy bien, Mónica, muchas gracias. Muy contenta de hablar de historia, pero bueno, en este caso una herida profunda en nuestra sociedad, que es la represión terrible que tiene lugar ese 2 de octubre a los estudiantes. Oye, y por primera vez en la historia no se va a hacer pues la marcha que normalmente se hace, la celebración como normalmente se hace, pues por la pandemia. Primera vez en la historia que no vamos a ver la Plaza de las Tres Culturas como estamos acostumbrados. Otra vez atípico, cada 2 de octubre. Cada 2 de octubre. Porque bueno, hay que recordar que este movimiento estudiantil, y no fue nada más de México, eso es importante, sí, ¿no? Siempre hemos dicho que los procesos vienen unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que querían estos jóvenes? Porque además, Mónica, pareciera hasta inocente lo que estaban solicitando. Querían más representación, querían ser escuchados. Era una sociedad en los años 60 que tenía estos vientos de cambio, y no nada más en México. Recordemos la Primavera Checa, que también fue avasallada. Francia en mayo también. Bueno, Martin Luther King en esta idea de los derechos civiles de los norteamericanos contra la guerra de Vietnam. Bueno, pues tenemos unos jóvenes en México que también encuentran esta beta para democratizar, para decir, somos una nueva sociedad, queremos tener el pelo largo, las mujeres queremos tener libertad sexual, o sea, una serie de cambios que la sociedad necesitaba. Y esto se ve unido, digamos, en esto que empieza con la represión en la preparatoria número 1 de San Ildefonso el 27 de julio del 68. Los granaderos irrumpen en la preparatoria, violando la autonomía de la universidad, y se llevan a los estudiantes a Lecumberri, 400 presos. Empieza a ir increciendo. Después tenemos una marcha, la de Barrosierra, que es maravillosa, que es la marcha del silencio. Se toman las calles. Dicen que es impresionante nada más escuchar los pasos de la gente. Bueno, el ejército se mete a la UNAM, después sale. Y lo que empezó como un meeting que iba a ser rápido en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre, fue absolutamente violentado. Terminó en tragedia. Terminó en tragedia, lo conocemos, el Batallón Olimpia y la represión de los estudiantes. Ahora, ¿la sociedad despertó al día siguiente diciendo qué mal estuvo? No, nos tomó mucho tiempo. Mucho tiempo entender lo que había sucedido. Se repite en el 71 con el halconazo en el gobierno de Echeverría, que también hubo represión. Todas estas exacerbaciones del autoritarismo fue por no escuchar. Qué distinto hubiese sido que les hubieran dado... Y yo creo que no solo por no escuchar, sino por el miedo que le genera a los gobernantes o a los gobiernos que la sociedad civil se pronuncie se agrupe y se junte y proteste. Cuando toman este tipo de acciones autoritarias... es miedo. Claro, miedo, y además reprimes y haces una herida tan fuerte que ese pliego petitorio original, libertad a los presos políticos, que no existiera ese aparato represor del Estado en las universidades, y entonces se pierde esa conexión con la sociedad y sufre una generación toda esta represión. Sin embargo, fue la semilla que años después da el viento de la democracia, la alternancia y demás. Pero fíjate cuánto tiempo nos tardamos, y ya a mí me parece muy importante hablar de eso. Hubo gente en la sociedad que al día siguiente aplaudió que porque venían los Juegos Olímpicos. Nunca por encima de tus jóvenes, nunca por encima de tu voz, de tu democracia. Hay que escuchar, y eso es una cosa que en la historia es un hito que marca, ¿no? El 2 de octubre como una forma de no saber escuchar a esa sociedad. Ahí está. Pues Isabel, muchísimas gracias, como siempre muy interesante. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Mónica, muchas gracias. Muy buen día.